Vamos a ir dirigiéndonos a Lucas capítulo 12. Vamos a ir dirigiéndonos a Lucas capítulo 12. Hoy estaremos en los versículos 35 al 48. 35 al 48. Y mientras lo van buscando, pueden irse poniendo sobre sus pies, por favor. Lucas 12, 35 al 48. Yo voy a leer desde la versión Reina Valera 1960. Perdón, desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Y la manera en que lo hacemos, ustedes saben, voy a leer hasta el versículo 47 y a una sola voz la congregación va a leer el versículo 48. Leo para ustedes la palabra del Señor. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Juntos. Que muchos le han confiado, más le exigirá. Vamos a orar. Padre Señor, en una lectura rápida de tu palabra, Dios, haces el uso de tus parábolas, recurso lo que hemos visto frecuente en este evangelio, Dios. Queremos que, Señor, nuestros corazones estén atentos, porque incluso el apóstol Pedro preguntó si eso tenía que ver con ellos, con los discípulos o con los demás. ¿Esto tiene que ver con nosotros o tiene que ver con otros, Dios? Para eso necesitamos que tu Espíritu Santo clarifique tu palabra en nuestras conciencias. Entendemos, Señor, que si tú has venido a morar en nosotros, si estás dentro de nosotros, tú nos conduces y nos guías en la dirección de obediencia, Señor, a tu palabra. Pero aún, Señor, dentro de nosotros hay esos deseos, esos impulsos carnales que nos apartan de la obediencia o el entendimiento de tu palabra. En todo esto queremos que tú seas mayor, Señor, para disfrutar de tu presencia mientras tu palabra es predicada, para ser transformados a la luz de tu palabra, para que tu palabra nos purifique, porque tu palabra es verdad, Dios. Tú conoces nuestras debilidades, Señor, pero nosotros conocemos tu poder y tu fortaleza. Y es a eso a los que nos apegamos esta mañana, a tu carácter, y ese es nuestro descanso. Estas oraciones, confiamos, llegan a tus atrios porque Cristo ha sido obediente y no nosotros, porque su obra perfecta, Padre, en la cual creemos. A Él sea todo el mérito. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Antes de pronto darles alguna introducción sobre la predicación de la palabra, el versículo 1, mire, dice: estén siempre preparados. Y el versículo 43 dice: lo encuentre haciendo así. Eso
enmarca una acción continua. Estén siempre preparados y lo encuentre haciendo así. Apunta, y como leíamos, acerca del regreso, segundo regreso, acerca del regreso de Cristo en algún momento, que miraremos más adelante. Y el propósito del texto es cuál es nuestra reacción o cuál es nuestra disposición frente a la venida de Cristo. Les digo esto para que sepan el título del sermón. Se llama este sermón, estén siempre preparados, que es el propósito que tiene el Señor al decir estas palabras, las que acabamos de leer en esta mañana. Ese es el título del sermón, estén siempre preparados. Hay frases que forman parte de toda nuestra vida de manera muy rutinaria, en la manera en que nos comunicamos con los demás. Muchas veces dice, o hemos escuchado, si no estás listo en 5 minutos, me voy a ir sin ti, te voy a dejar. Y algunos de nosotros nos los han dicho y al ir creciendo le hemos ido replicando con la siguiente generación o con las personas a nuestro alrededor. Quizás a la pregunta, ¿cuánto tiempo le llevará a estar listo? Voy a pasar por ti, llegamos y no estás listo. ¿Y cuánto más te vas a demorar? O a la pregunta que tú estás a la espera de alguien, ¿dónde estás? Y la respuesta favorita de muchos es, ya te caigo. Voy llegando. Y la imagen cuando nos dicen eso es preocupante porque sabemos que la persona está tomando la toalla para entrar al baño. Todo este tipo de frases son parte de nuestra existencia rutinaria. Y hace referencia a que nos esforzamos por concertar y cumplir ciertas citas a las que hemos sido invitados. En este pasaje de las Escrituras, como en el resto de la Biblia, descubrimos que cada uno de nosotros tiene una cita que quizás aún no hayamos incluido en nuestro calendario. Cada uno de nosotros avanza hacia un encuentro con el Señor Jesucristo. Y por eso es imperativo que estemos preparados para la reunión. Muchos de nosotros, hacia el regreso de Cristo, estamos como, ya te caigo. Es decir, no listos y preparados. Y esto incluso vemos que es el tema principal de la idea de esta unidad de pensamiento de los versículos que hemos leído. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 40 Jesús dijo, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Hay una cita con Él en un momento que no los esperamos y lo que debemos hacer es estar preparados. Por eso les mencioné que ese era el título del sermón. Estén siempre preparados. Que estemos listos, que estemos preparados, significa que nuestra condición y nuestro carácter son tales que el día en que Cristo aparezca repentinamente o que nosotros desaparezcamos y vayamos a su presencia, no nos va a producir ni miedo ni vergüenza. Eso es lo que significa estar preparados. El encuentro con Él no me va a producir ni miedo ni vergüenza. Imagínense con la misma ilustración que a usted lo llaman. ¿Cómo vas? ¿Ya viene? Sí, ya voy saliendo. Y esa persona te llame de afuera de tu casa, toque la puerta y tú le abras y todavía estás en ropa de no salir. ¿Qué produciría en ti? Vergüenza y culpa porque has mentido. Vergüenza y culpa porque no estabas listo. De eso se trata. Estar preparado para el regreso de Cristo es estar listo sin tener que experimentar vergüenza o culpa o miedo. Eso es lo que esencialmente significa estar preparado. Que Cristo puede venir en cualquier momento o que podamos ser conducidos a su presencia en cualquier momento y no vamos a experimentar vergüenza o temor. Ese es el tema principal de esta unidad de pensamiento, los versículos 35 al 48. Él vuelve y cuál debe ser nuestra expectativa frente a que Él vuelve. Por lo cual, si esa es la idea principal de esta unidad de pensamiento, es la idea principal de este sermón. Para que podamos ser expositivos en la predicación, tenemos que tomar la idea principal de la unidad de pensamiento y exponerla. No es la idea del pastor, es la idea del autor original de las Escrituras inspiradas por Dios. Dice el pastor Alistair Beck acerca de este texto: la esperanza del creyente para el futuro
no está en un calendario de acontecimientos, no se trata de una serie de sucesos impersonales, es a la espera del regreso de una persona. Él viene, esa es la gran realidad y esa es la esperanza del cristiano. Sin embargo, ¿qué nos encontramos en el mundo cristiano o en el argot cristiano hoy en día? En los últimos 100 años, acerca del regreso de Cristo, lo que hemos encontrado principalmente es que hemos convertido lo secundario en primario, lo periférico en lo central. Y como resultado de eso, se ha perdido el sentido principal del regreso de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? En los últimos 100 años, en el argot cristiano, vemos mayores discusiones de la manera en que Cristo va a volver. Que si hay un rapto, que si no hay un rapto, que si postribulación, que si pretribulación, que si un reinado literal del 1000 años, que si no es un reinado literal. Entonces, eso es importante, pero es secundario. Lo principal, según la idea de Jesús, en el texto que hemos leído en esta mañana, es que no nos desvinculemos de su regreso y que no estemos diciendo que estamos listos cuando apenas estamos tomando la toalla para dirigirnos al baño y alistarnos. Este texto tiene dos parábolas principales y un interludio en el medio, que es la pregunta que hace Pedro en el versículo 41. La parábola de la primera parte hace referencia a un ladrón que llega sin avisar, y la parábola en la segunda parte hace referencia acerca de un mayordomo fiel que está actuando cuando su amo no se encuentra. Y en medio de esas dos parábolas encontramos la pregunta de Pedro. Ese es el esquema del sermón. De esa manera lo recordarán cuando ustedes estén en su casa. Y la primera parábola, entonces, yo le he titulado de la vigilancia. No le puse la parábola del ladrón que llega cuando usted no sabe, sino de la vigilancia, porque apunta a que estemos con la expectativa de un evento, sin saber cuándo va a suceder. Y eso lo vemos en los versículos 35 al 40. Ahora, la parábola no está en los primeros versículos. La parábola se encuentra a partir del versículo 39. Lo primero, los primeros versículos de 35 a 38, lo que vemos es una instrucción que tiene sentido con todo el capítulo. Desde el capítulo 12 Jesús ha estado instruyendo a sus discípulos. La primera instrucción que veíamos en este capítulo tenía que ver con cuidado con la hipocresía. La segunda instrucción tuvo que ver contra la codicia, que fue la parábola del rico insensato. La tercera instrucción fue el sermón de hace 15 días contra la ansiedad pecaminosa. Todas estas instrucciones tienen que ver con acontecimientos de este lado de la eternidad. Hipocresía, codicia, ansiedad pecaminosa. Pero la instrucción de esta mañana, la que estén siempre preparados, tiene que ver con el mundo venidero. Intentemos escanear un poco lo que el texto dice. La versión Reina Valera dice, estén vestidos, cíñanse sus lomos. La que yo leí dice, estén siempre preparados. Hay otra versión que dice que estén vestidos, preparados, lámparas encendidas. El versículo 36 dice, como hombres esperando. Versículo 37, la gente estaba velando a la espera. Versículo 38, estén listos. Versículo 40, estén preparados. Sobre todo en un momento que no lo esperan, como dice el versículo 46. Versículo 47, la gente no se preparó, el mayordomo no se preparó. Todas estas palabras, solamente en un escaneo rápido que les estoy diciendo, nos deja ver cuál es el énfasis del pasaje, ¿no? Estar preparados, están preparados. El que no estuvo preparado, el que no estuvo listo. Y él empieza con un comando o un mandato claro. Estas imágenes nos llegan, que él utiliza de las parábolas, tienen como propósito realzar este mandamiento o este comando, esta orden del versículo 35. Estén siempre preparados, mantengan las lámparas encendidas. La Reina Valera, como les mencioné, en 1960 dice, ceñidos sus lomos. La NTV dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Esta es una imagen visual para la época del primer siglo, quizás no tanto para nosotros. Para ellos resultó muy familiar. La manera en que ellos se vestían no es como la manera en que nosotros nos vestimos. Ellos utilizaban túnicas largas. Entonces, ceñirse los lomos, las piernas, hablaba de tomar un cinturón y tomar
la parte larga de la túnica y envolverla en la parte del cinturón, porque obviamente pueden preguntarle a las mujeres, los varones, usar una falda que no te permita comer, no te permita mover rápido las rodillas, va a impedir que tú tengas que ejecutar alguna acción. Te impediría estar como al servicio, quiere decir eso. Entonces, ese comando, incluso en el Antiguo Testamento, se ve tantas veces, principalmente como para estar listos para la batalla o para otros trabajos. Ceñirse los lomos era estar preparado para la acción. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce como estar siempre preparados. Es estar siempre atento porque algo va a pasar. Es como cuando a los que nos gusta el fútbol, los que están en el banco a la espera para entrar, los suplentes, si usted está a la espera de que va a jugar, lo que se esperaría de usted es que no tuvieran chancletas ni los guayos desamarrados, que estuviera lo más pronto posible por la urgencia de tener que entrar. Ustedes han visto esas imágenes cuando el entrenador necesita meter a un jugador rápido porque la jugada lo amerita y este hombre apenas se está poniendo las canilleras y apenas... Eso es no estar listo para la acción. El mandato tiene que ver entonces estar listo porque se necesita que estés presto a responder a un evento. Y respecto a esto, Jesús dice en el versículo 37 que dichosos aquellos que estén así. Incluso el versículo 38 también dice lo mismo, dichosos son aquellos siervos. ¿Quiénes? Los que están listos, los que estaban vigilando, los que estaban mirando. Y ahora, él usa una imagen. La imagen de estas personas que estaban esperando a su Señor que regresara de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. ¿De qué se trata eso? Se trata alguien que salió, dice que a un matrimonio, a una boda, que es el amo, el dueño de la casa, y sus sirvientes están a la espera que regrese. Y no significa que estar a la espera, bueno, más bien lo que significa estar a la espera es que si el dueño de la casa, el amo, vuelve de su matrimonio, de su boda, no se va a dirigir únicamente a la puerta principal y tenga que dirigirse después, no sé, a la ventanita por detrás, porque no le abren, porque no lo estaban esperando, tuvo que tirarle alguna piedrecita. Yo no sé cómo eran los casos cuando ustedes salían y llegaban después de las horas y su hermano tenía que abrirle la puerta para que sus papás no se dieran cuenta y usted estaría a la espera que sus hermanos le abran la puerta porque papá los va a pillar. Entonces, es esa imagen. Está atento porque voy a llegar. Tan pronto como llegue, tú me abres para hacer el menor ruido posible. No hicieron eso. Fui yo solamente. Esa es la imagen. La imagen del versículo 36 es que estos hombres estaban como en la ventana. ¿En qué momento llega? Como son siervos de sus amos, él puede entrar en cualquier momento. Ellos están vigilantes. Por eso el versículo 37 dice que dichosos, bienaventurados aquellos que al Señor volver halle velando. Es la palabra que utiliza, es decir, mirando. Y la siguiente declaración de Jesús, ahí mismo en el versículo 37, es sorprendente. Yo no sé si ustedes lo notaron en la lectura. Estamos hablando de que el Señor de la casa, el dueño, sale. Y miren lo que sucede que hace el Señor si la actitud de sus siervos es que estaban expectantes a su regreso, prestos a recibirlo. Porque el versículo 37 dice, en verdad les digo que se ceñirá para servir. ¿Quién? El Señor de la casa. Esa imagen es como antagónica. Él es el Señor y de la alegría de ver que sus siervos lo esperaban, llega a servirles. ¿Vieron eso? En lugar de llegar y decir, mira, tengo hambre, el matrimonio estuvo chévere, pero la comida fue mucha picadita, no hubo nada de peso, prepárame algo a esta hora. Es llegar a servir, sin importar a la hora que él volviera. Él les dice, no, estar en paz, siéntate a la mesa
y yo les voy a servir. Él se va a ceñir los lomos. Es la imagen de Jesús lavando los pies a sus discípulos en Lucas 22. Ustedes recuerdan esa imagen, ¿no? Él es Señor y Él es siervo. Sé que para nosotros eso no cuadra, porque todos tenemos personas que son señores para nosotros, jefes o algo así. Y lo que mucho vemos hoy en día es que a mayor autoridad, a menos servicio. Pero estas imágenes describen las excelencias de nuestro Salvador, aunque sean antagónicas. Y la vemos en las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 5, el apóstol Juan estaba llorando porque nadie podía abrir el libro. Y uno de los ancianos le dice, no llores, allí está el león de la tribu de Judá. Y Juan voltea y no ve un león, ve a un cordero inmolado. Un león que es cordero. Ambas imágenes describen las excelencias de nuestro glorioso Salvador y Señor. Nuestro Salvador, Él es Señor, tiene autoridad y nos sometemos a su señorío, somos sus siervos. Pero Él es siervo y nos ha venido a servir. Incluso en su regreso todavía esa figura permanece de la que es siervo de sus consiervos. Como les mencioné, en el versículo 37 dice, sería bueno, serán dichosos los que se hallen así. El versículo 38 tiene la misma idea. Solamente que dice, no solamente que son dichosos aquellos siervos, sino que también dice que no importa si el amo vuelve en la segunda vigilia o aún en la tercera. Los romanos dividían el tiempo nocturno en 4 vigilias, es decir, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, para ellos habían 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Los judíos lo dividían en 3 vigilias, es decir, cada 4 horas. En este punto no sabemos si Lucas está usando la imagen judía o la imagen romana, pero el sentido es que no llega en la primera vigilia, es decir, que su regreso es tardío, por usar una expresión. Y la intencionalidad de esos, es decir, sin importar cuánto sea en el tiempo en el que regrese, estad siempre preparados. Entonces, en este punto, aquí hay un mandato claro. Ya lo vimos, no es difícil entender. Estar siempre preparados para cuando el dueño de la casa, el Señor, vuelva, sus siervos estén listos esperándolo. Estén listos, estén vestidos, estén con sus lámparas encendidas. No estén como que voy a buscar las llaves, como la imagen inicial que yo les planteé, que están diciendo estamos listos, pero apenas en realidad nos vamos a cambiar. Y por supuesto, en este momento las preguntas serían obvias. No sé qué tengo hoy con la pronunciación. Más de lo normal, porque en realidad siempre soy así. Las preguntas serían obvias. ¿Estás vestido? ¿Estás vestida? ¿Estás listo para el servicio? ¿Tienes la lámpara encendida? ¿Estás viviendo tu cotidianidad frente al hecho real de que Él vuelve? Una pregunta más puntual sería, ¿qué ha sucedido en ti cuando tú piensas que Él vuelve? ¿Eso hace una llamada a una persona que nunca la habías hecho antes? ¿Eso refrena un WhatsApp que tú ibas a enviar cargado de ira? ¿Eso hace que estés motivado a reparar una relación rota? ¿Eso hace que tú cierres tu boca cuando ibas a abrirla en el momento inadecuado? ¿Eso produce algo en ti o nada en absoluto? Y yo sé que lo que sucede a nosotros es que dice que viene y que no ha venido, pero es la idea de este texto. No tiene que ver con función de que se demore. Tiene que ver con función con la actitud de la espera. Necesitamos recordarnos todos los días, Él viene, Él está viniendo. Y se supone que debo estar vestido y listo para el servicio, para la espera de Él, para la llegada de Él. Luego de dar esa instrucción, Él hace una observación, que es cuando utiliza la parábola.
el versículo 39, él dice, ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido que ahora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Es una breve parábola. Entrar es asaltar la casa. El verbo que se utiliza aquí para entrar significa en realidad abrirse camino a través de la pared. Es como que alguien que llega en una pared hecha de barro, llega, hace un hueco, entra y va a hurtar lo que hay dentro de la casa. Si el dueño de la casa hubiese sabido a qué hora iba a llegar la persona que lo iba a hurtar, seguramente se armaría hasta los dientes. Si el vecino al lado de la casa que está habitada, no les voy a dar más pistas, hay una que está habitada y otra que no, se entera de que se van a meter a su casa y a quitarle todas sus propiedades, ¿cómo creen ustedes que estaría ese hombre durante esa noche o en el momento particular? ¿Acostado, guindado en una hamaca? ¿O fortificado más de lo normal? ¿Armado más de lo normal? Por supuesto, la respuesta es obvia. Uy, me robaron el celular. Y ustedes dicen, ¿y cómo fue? No, yo me bajé del carro, iba entrando desde el carro a un almacén, iba con el celular en la mano. ¿Viste? Eso te pasa por tener el celular en la mano. No, pues si yo hubiese sabido que me iban a robar, pues yo lo hubiese guardado, lo hubiese dejado ahí. No sabemos el momento que el hurto va a llegar. Haciendo un estudio del sermón, me descubrí una noticia que sucedió en Londres hace muchos años atrás y salió en el periódico. Dice lo siguiente: una pareja que estacionaba su auto rutinariamente afuera de su casa por la noche, se levantó una mañana y descubrió que le habían robado el auto. Un par de días después, su coche reapareció. Estaba en perfectas condiciones. En su interior encontraron una nota de la persona que se había llevado el coche, agradeciendo a la pareja el uso de su coche, disculpándose por las molestias ocasionadas y diciendo para intentar arreglar las cosas les dejaba 2 entradas para el teatro. Luego el marido y la mujer fueron al teatro. El hombre que había hurtado el coche reapareció y robó su casa. Es una historia verdadera. Piensen en esto: si este hombre saben que lo van a robar, ¿iría al teatro o se quedaría en casa? Es lógico lo que está diciendo. Y ese es el punto que Jesús está planteando. No hay un punto mayor que este. Si el dueño hubiera sabido la hora en que vendría el ladrón, no había dejado que asaltaran su casa. El hecho es que él no lo sabía. No es que sea negligente en dejarse robar, es que no sabía en qué momento vendría el ladrón. Por lo tanto, va a ser asaltado. Y sabes, tú tampoco sabes cuándo viene el ladrón, pero tampoco sabes cuándo Cristo viene. La implicación es la misma. Estar preparados porque no conoces el momento. Estar preparados porque no conoces el momento. Incluso el texto dice, el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico atribuido a Cristo, vendrá a la hora que no espero. No es para decir que Jesús es ladrón. Es para decir, la ilustración que él utiliza es que tampoco conoces el tiempo. Cuando no conoces el tiempo del ladrón que llega a tu vida, no conoces el tiempo cuando él viene. Por lo tanto, debes estar preparado y dispuesto al servicio. Aquí viene entonces el interludio, lo que te decía, en el medio, que es una pregunta que Pedro hace. Siempre es Pedro que generalmente está tomando el liderato en la vocería. Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Recordemos que en este punto Jesús está hablando a una gran multitud. Versículo 1 del capítulo 12. Una multitud que se pisaba los unos a otros de la cantidad de gente que había. Y como ocurre en otros lugares, Jesús no responde directamente a Pedro, sino que plantea otra pregunta. Y en pocas palabras le está diciendo a Pedro, mira, hay que le caiga el guante, que se lo achante. Si a ti te calza, tiene que ver contigo. Es lo que quiere hacerle Jesús al contar y responderle por medio de esta pregunta. Y aquí plantea nuestro segundo punto, que es la segunda parábola. Parábola que yo he llamado de la mayordomía.
no la parábola del mayordomo fiel, sino de la mayordomía, que es el principio implícito en ella. La primera parábola tenía que ver con ¿qué? Con la vigilancia. Estar expectantes al regreso, estar pendientes que esto va a suceder. Lo segundo tiene que ver con la fidelidad, particularmente en lo que respecta a la mayordomía. Jesús habló de un mayordomo, él habla de un señor, alguien que tiene una propiedad. Nuevamente la palabra señor ahí en el versículo 42, que delega a alguien, que en este caso es mayordomo. Eso es lo que hacía un mayordomo en el mundo antiguo. Era alguien que gobernaba y gestionaba los asuntos de la casa, era el que manejaba el personal de servicio de la casa. No era el dueño de la casa, no era el dueño de ninguna de las cosas que estaba llamado a administrar. Todas esas cosas pertenecían al amo, al señor de la casa. Pero era la tarea del mayordomo cuidarlas de manera sabia, amable y piadosa. El amo o el dueño de una propiedad delegaba la supervisión de su propiedad a un administrador. Y este tenía ciertas responsabilidades. Entre otras cosas, esas responsabilidades incluían que cada persona que ejercía alguna labor o vivía en esa casa recibiera su alimentación en el momento adecuado. No solamente era dar alimento, sino que fuera en el momento adecuado. Por eso habla de raciones, habla de alimentos. El propietario de la finca, en su ausencia, garantiza a su administrador cierta libertad. Y eso nos sucede a muchos de nosotros. Hay cierta libertad cuando nuestros jefes no están presentes. Jesús dice, si el administrador es fiel y sabio, fiel y prudente, aprovechará el periodo de la ausencia del dueño de la casa, del señor de la casa, para asegurarse de que todo esté arreglado. Y es en ese contexto que las palabras del versículo 43 toman sentido. Dichoso aquel siervo, nuevamente. Bienaventurado aquel siervo, que el señor de la casa encuentra haciendo así cuando regrese. Lo interesante, hermanos, que ese título de dichoso, bienaventurado, tiene que ver con acciones y con actividades en el servicio. Por eso dice que encuentre haciendo así, no que hizo así. Es una acción continua. Este mayordomo fiel será honrado, será reconocido por su servicio, por su espíritu de disponibilidad. No es que este hombre sea reconocido por autoproclamación. Hace algunos años atrás le vi una gorra a un amigo, que en ese tiempo era amigo, que en ese tiempo profesaba fe, tristemente el día de hoy está reapartado de la fe, y la gorra decía soldado de Cristo. Me encantaba esa gorra y yo la quería tener para mí. Como si al ponérmela me diera como un título sin vivirlo de alguna manera. En este punto, hermanos, este administrador es reconocido como fiel y como sabio, no porque se compra una gorra que diga mayordomo de Dios, sino que es honrado por el dueño de la casa al encontrarlo haciendo así. Es por su fidelidad y por su sabiduría, que están directamente relacionados con la vigilancia, con su disposición y con la disposición de utilizar el privilegio de la libertad, no como una oportunidad para despreciar a quienes están bajo su cuidado, sino más bien como una oportunidad para cuidar de ellos eficazmente. Nuevamente, él está a cargo, eso es una bendición, pero ve eso como una oportunidad y no más bien para imponerse sobre los demás. No sé en qué momento de su vida le dijeron, hijo, hija, estás a cargo de tus hermanos. Y usted lo pudo ver como una bendición para servirles a ellos, o usted lo pudo ver como es el momento que me sirvan a mí. Mi papá me dejó a cargo, tú debes traerme el vaso con agua. Mi papá me dejó a cargo, tú tienes que lavar los platos. Mi papá me dejó a cargo, te toca a ti hacer tal cosa. Es una bendición estar a cargo. Pero según este texto,
el Señor al volver va a decir que fuiste un mayordomo fiel y prudente. Si te encontró haciendo servicio, sirviendo a otros, administrando adecuadamente las raciones en el momento oportuno y no siendo servido. Versículo 44 dice Jesús que ese individuo, ese mayordomo, sería promovido. Versículo 44 dice, en verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Él va a decir, al volver, has hecho un trabajo maravilloso aquí y como resultado de eso, déjame darte algunas otras de mis propiedades para que también las cuides, porque claramente eres fiel en esta área particular. Y luego viene una situación que es escalofriante. Versículo 45. Pero si aquel siervo, que en realidad parece que fuera otro, dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera, el mismo principio del ladrón, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Esa afirmación de lo azotará severamente en el original es que lo partirá en dos. O sea, no es un pencazo, es que lo partirá en dos. Es, como les decía, es una escena escalofriante. Porque al igual que el ladrón que no sabemos que vuelve, él está manifestando que el señor de esa casa vuelve. Él vuelve. Y también dice que él es señor del mayordomo fiel, pero también es señor del mayordomo infiel. En uno habrá una recompensa, en otro habrá un juicio y en un castigo. Ahora, miremos un poco más de detalles de eso. Porque es una verdad que en este siglo es una idea desagradable, la del juicio, ¿no? La de idea de ajustar cuentas. Sin embargo, todas nuestras acciones son recompensadas o son condenadas. Actividades deportivas, lo que usted haga en su casa, siempre es calificado. Y el viaje de nuestras vidas como seres humanos, como cristianos o no cristianos, nos conducirá inevitablemente a un día de pago o de retribución, que está enmarcado por el regreso de Cristo, que es el Señor de la casa. Y dependiendo cómo seamos encontrados, Él va a traer retribución, compensación o juicio y condenación. Lo hará de manera perfecta, lo hará de manera justa. Y lo que Jesús está diciendo es como, quiero que lo entiendas. O eres un administrador, un mayordomo fiel y sabio para recibir elogios, o no lo eres y estarás viendo los resultados más terribles. Pero miren que ese versículo 46 dice que esa persona va a ser asignada al lugar de los incrédulos. Y la pregunta sería, ¿acaso va a tomar a un creyente y lo va a llevar al lugar de los incrédulos? ¿Acaso eso nos haría pensar que la salvación se pierde? ¿Que sales de una posición y te eres puesto en otra? No puede ser, porque sencillamente en otros textos es evidente que la salvación no se pierde. Pero eso es otra discusión. Lo que él está apuntando aquí, hermanos, es lo que ha estado haciendo durante su evangelio, que llevamos viendo consecutivamente, la advertencia en contra del autoengaño. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hombre que construyó una casa sobre la roca y el hombre que construyó una casa sobre la arena? Ambas casas lucían iguales, pero los cimientos son distintos y llegaría un momento donde serían puestas a prueba, una resistiría y la otra sería desbaratada. Eso es lo que él está diciendo aquí. Cuando él está hablando de si aquel siervo, está hablando de personas que están en el ejercicio activo, profesando fe, luciendo como un mayordomo
de Dios. Sea porque se congregan con regularidad, sea porque hablan el evangelio a otras personas, sea porque leen la palabra, sea porque canten a su nombre, sea porque hagan una oración, pero en realidad, en esencia, siguen siendo incrédulos. Y llega y dice, cuando vuelve, estás en el lugar equivocado, tú perteneces aquí. En el Sermón del Monte dice algo parecido. Muchos se presentan como Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Él les dirá, mira, apártense de aquí. Yo no los conozco, ustedes me conocen, pero yo a ustedes no los conozco. No está hablando a personas que desconozcan a Jesús o que hayan pronunciado su nombre, sino algunos que no han sido conocidos por Jesús. Son personas que han ocultado el estado de su corazón y lo han ocultado durante un periodo de tiempo. Pero llega un punto donde no pueden ocultarlo más. Noten algo también, antes de hacerles unas preguntas. Una de las diferencias de estas personas entre el que es fiel y el que es infiel es la conciencia de la persona, del siervo, a la presencia de su amo. ¿Qué quiero decir? Mayordomo fiel actúa de tal manera como si su amo estuviera presente, aunque no le esté y está siendo anunciado que va a regresar. El mayordomo infiel actúa como si su amo no estuviera presente. Seguramente este mayordomo infiel tendría un tipo de comportamiento distinto cuando su amo llega. Ustedes y yo lo hemos visto y lo hemos puesto en práctica. Somos distintos delante de los demás, incluso como hijos. ¿Cómo nos comportamos cuando papá y mamá estaban cerca? Pero cuando no están, miren lo que hacen o lo que hacemos. Y aquí vienen las preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado si la única razón por la que continúas haciendo lo que haces es el contexto en el que te encuentras? ¿Por ese marco? ¿Alguna razón has considerado que tu tipo de servicio a Dios es porque estás en una posición en medio de un grupo de amigos que también intentan caminar con Dios? ¿Has considerado que tu servicio a Dios está enmarcado mucho por lo que es el día domingo, por ponerte un ejemplo? ¿Qué tal si algún día fueras removido de este ambiente? ¿Qué tal que fuéramos removidos de la libertad de culto y fuéramos llevados a la persecución por la fe? ¿Vendrías de igual manera un domingo a la iglesia? ¿Qué tal que se dijera, los que digan que solamente existe el hombre y la mujer van a ir a la cárcel? ¿Seguirías enseñando eso a tus hijos? ¿Seguirías diciendo eso en las conversaciones en público? ¿Qué habría en tu corazón si fueras removido del contexto donde te encuentras y en el mío? Porque este texto, al hablar de mayordomos que cuidan a otros, apunta principalmente, no exclusivamente, a los pastores y a los predicadores, pero a todo cristiano también. Ya Jesús en el capítulo 11 estaba advirtiendo acerca de la hipocresía de los fariseos. Ellos limpiaban el exterior de la taza, pero el interior estaba sucio. Y por supuesto la pregunta sería, ¿qué clase de siervo eres? ¿Qué clase de siervo eres? Decíamos esta mañana, nuestras acciones en público son el resultado de nuestros pensamientos en privado. ¿Eres un siervo que es siervo delante de la presencia únicamente de su amo? Y cuando digo amo, me refiero delante de otras personas. ¿Es eso lo que está en tu conciencia, que vives un cristianismo en medio del cristianismo? ¿O eres un cristiano aún en presencia del verdadero amo, a solas, en tus pensamientos? Mira, lo que somos para Dios es lo que somos a solas con Él. Si lo buscas a solas, si tienes deseos por Él a solas, si lo honras a solas, es un buen indicio. Pero si tu cristianismo luce mejor en público, es preocupante. Culmina con una sentencia en el versículo 48.
A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le ha confiado, mucho se le pedirá. Y me encanta que culmine de esa manera. Porque en el versículo anterior les mencioné que ser azotado es ser partido en dos. Incluso el versículo 47, aunque sé que leí el 48, advierte que hay dos tipos de juicios. Uno para los que sabían la voluntad de su Señor, pero no actuaron conforme a eso, recibirán muchos azotes. Pero otros que no lo sabían, pero igual serán azotados y castigados. Y aquí parece que estuviéramos hablando de un Señor que no únicamente piensa en azotes, castigos, azotes y castigos. Pero el versículo 48, que les decía que me encanta cómo termina, también habla de que Él ha dado mucho y que también ha confiado mucho. Nuevamente como ese principio antagónico, juicio y gracia, pero que en realidad revela las excelencias divinas de nuestro Salvador. Lo que Él está diciendo aquí, hermanos, es cuanto más tienes y más se te confía en términos de sirviente por parte del amo, en servicio del amo, mayores serán tus perspectivas de honor y mayores tus perspectivas de peligro. Eso es lo que está diciendo. Yo les he dicho muchas veces, yo creo que Jesús no es el mejor ejemplo de mercadotecnia eclesiástica moderna. Y no digo que sea el ejemplo real, sino que aquellas personas que hablan de crecimiento, aquellas personas que dicen cuál es la mecánica de hacer que las iglesias florezcan y crezcan, no tienen en cuenta estas palabras de Jesús. Es más, yo las estoy leyendo porque están en su palabra, porque yo no me veo a mí mismo si no estuviera en su palabra, quizás pronunciando esto. ¿Qué es lo que estoy diciéndole? Jesús está diciendo aquí, tienes mayor peligro al estar dentro escuchando la predicación y rechazándola que estando fuera y desconociéndola. Y eso, hermanos, hace que ninguna iglesia en cierto punto fuera a prosperar. En cierto sentido. A mayor bendición, a mayor confianza, mayor demanda. Aquellos que enseñamos la palabra del Señor, recordemos las palabras de Santiago capítulo 3. No se hagan muchos de ustedes maestros, hermanos míos, porque saben que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Se nos ha dado el privilegio único de tratar los asuntos de importancia eterna. Y si nos apartamos de ese privilegio y nos hacemos charlatanes e hipócritas en relación con estas cosas, si usamos el púlpito para promover nuestro propio ego, nuestras capacidades de poder expresarnos y de hablar bien, para ser amados por las personas, llegará un día entonces que seremos partidos por dos y se nos asignará el lugar adecuado que nos corresponde, que es con los incrédulos. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Ahora, esto no tiene que ver únicamente con predicadores. Esto tiene que ver con usted y conmigo también. Nuestra mayor preocupación entonces no es si lo que usted hace fue del agrado de la señora X o del hombre Y. Si lo que usted hace para el reino de Dios es del agrado principalmente de alguien a su alrededor. Sino más bien entendiendo que si usted está haciendo algo en el reino de Dios, está haciendo algo para el reino de Dios, es del agrado de sus amos, las motivaciones detrás de eso. Es importante las opiniones de los demás, obviamente, en cierto sentido, no para dirigirte, pero esto nos pone una perspectiva de que en primer lugar es ¿quién estamos siendo delante de nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra mayordomía delante de Dios? Conclusiones rápidas. La actitud de espera. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de que Cristo vuelve? Estamos como, ¿será que sí? ¿Será que no? Es un hecho que Él vuelve, lo hablamos con el ejemplo del ladrón. Jesús lo dice, tú no esperas el ladrón, Él llegará. Así va a pasar con su regreso. Él vuelve. ¿Cuál es tu tipo de actitud?
Me gusta la actitud de mis hijos cuando se está acercando la hora de la tarde y esperan a su papá. Empiezan, papá, le dicen a la mamá, mamá, ya llegó papá. La mamá, no, hijo, todavía no. Mamá, y entre más oscurece, más empiezan a preguntar, ¿ya llegó papá? Y obviamente no es que ellos no quieran estar con su mamá, lo que pasa es que su mamá está todo el tiempo con ellos. Ellos quieren estar con el que no está, en cierto punto. Y a veces los he llegado y los he encontrado parados en la ventana. A veces llego y son ellos los que me abren la puerta. Y se escucha el, ¡llegó papá! Y es más chiquito ahora que lo dice más hermoso, papi, papi, papi. Y yo me pregunto, mis oraciones lucen como las palabras de mi hijo. Tú vienes, tú vienes. Mis oraciones lucen como Apocalipsis al final. Sí, Señor, ven pronto. Añoro el regreso de mi Señor. Estoy expectante con ese regreso. Una segunda conclusión es el principio de mayordomía, relacionado a la espera del regreso de nuestro Señor. En ambos casos, Él está mostrando que la manera de esperar es sirviendo. ¿Notaron eso? Incluso Él mismo, Él es Señor y llega a servir. ¿Cómo estás viviendo en el reino de Dios? ¿A la espera de ser servido? ¿No me llaman? ¿No me buscan? ¿No les intereso en la iglesia? ¿O a la manera de estar sirviendo a los demás? Estoy llamando, estoy buscando, estoy yendo al incrédulo y al hermano a saber su condición. Porque el evangelio se conoce no como se te sirve, sino como tú sirves a los demás. Se trata no de recibir, sino de dar. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. El evangelio se hace real en tu vida no como lo recibes de otros, sino como tú lo vives dándoselo a otros. ¿Estás en el servicio hacia los demás? Una penúltima conclusión. Mayor juicio a los que nos exponemos al evangelio que a los que están afuera. Mira, yo quiero que tú sigas viniendo a esta congregación. Me alegra verles. Pero por mucha felicidad que me dé verme contigo, yo lo que quiero realmente es que camines hacia Jesús y que tengas un encuentro con Jesús y no principalmente un encuentro con la iglesia. Que seas cristiano y no iglesiano, si esa palabra existe. Bueno, ahora existe. Porque si te estás exponiendo con regularidad a las verdades del evangelio y tu corazón camina en dirección contraria a ese mismo evangelio, estás acumulando más ira para el día de la ira. Y si te enfilas o enrolas en funciones dentro del reino de Dios, ocupando posiciones por un aparente servicio honrado por los hombres y caminas sin Dios, más juicio hay para ti. Y me predico a mí como pastor y le predico a pastores de la ciudad. Si seguimos caminando como pastores, estando lejos de Dios, usando el ministerio y los púlpitos para promover nuestros egos, mayor será nuestro propio juicio. Este texto también me da, no sé si ustedes lo vieron, para responder a la pregunta de algunas personas y a la conclusión final. De aquellos que dicen, ¿qué pasa con esas personas que han caminado por la fe por un periodo de tiempo y después se apartan y llega un punto donde se arrepintieron el día de su muerte? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Le han hecho esa pregunta? Pero Él es poderoso para salvar. Él se arrepintió en el último momento. ¿Cómo sabes tú que no se arrepintió en silencio y no fue público? En ese caso particular. Puede ser cierto. ¿En qué sentido? Puede ser cierto que si usted se arrepiente genuinamente, Él lo salve. Jesús dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Sin embargo, yo le diría a esas conciencias lo siguiente. Si tú sabes el día que te van a robar, tú estarías preparado. Pero como no sabes el día que te van a robar y en qué momento te vas a encontrar con el ladrón, entonces garantízate a ti mismo, porque tampoco sabes en qué momento te vas a encontrar con Dios y con el Señor.
No esperes para hasta el final. Porque de pronto llegue y toque la puerta de tu casa y así como le dijiste al que te llamó que si estabas listo, dijiste que sí, y llega a tu casa y te encuentres sin estar listo. ¿Qué esperas para ir al Señor en arrepentimiento y fe? ¿Qué esperas para estar listo delante de Él? Vamos a orar. Amado Dios, Señor, bendito seas por tu misericordia y tu bondad, por traer esta instrucción para nosotros, estar preparados y estar activos en tu servicio. Recordándonos, Señor, que podemos intentar engañarnos a nosotros mismos, pero tú sigues siendo Señor y tú traerás un juicio certero y verdadero, Padre Celestial. Te pido por aquellas personas que en su corazón, Señor, no han escuchado el Evangelio y que no han caminado en fe hacia ti, Dios, para que comprendan la advertencia que tu palabra hace de lo que significa seguir ignorando ese llamado de arrepentimiento y vida de fe. Para que tu Espíritu Santo produzca vida y vida nueva, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.